Ecuador vive una crisis social que detonó protestas, movilizaciones y un paro nacional de más de 3 semanas. El motivo final fue el alza del combustible decidida por el presidente Noboa, pero también las organizaciones reclaman por la inseguridad, la violencia y el autoritarismo. A esto se suman conductas polémicas del gobierno como la intención de llamar a una asamblea constituyente. De todos estos temas hablaremos hoy con Pablo Iturralde. Empezamos. Y ya estamos con Pablo Iturralde, aquí en NTV Info. Pablo es investigador, es economista, es analista político ecuatoriano y bueno, nos interesa mucho darle seguimiento a lo que pasa en Ecuador. Nos parece que es un país muy importante, sobre todo como laboratorio de algunas políticas y lo que pasa con la derecha. Ecuador vive un proceso de paro nacional, de protestas desde hace más de 3 semanas. Queremos entender esa cronología, qué hay detrás y qué puede pasar. Pablo, gracias por venir. No, muchas gracias a ti. Bueno, Bueno, comencemos por allí. Pablo, ponernos al tanto un poco de la cronología del conflicto social que ya lleva más de 3 semanas, motivada, entiendo, como gota que rebasa el vaso por el alza del combustible, algo que siempre es muy sensible en Ecuador. Contanos cómo se origina esto, quiénes salen a la calle y un poco cómo viene esta historia. digamos, la coyuntura inmediata es que a principios de octubre el Fondo Monetario Internacional pidió al gobierno ecuatoriano eliminar los subsidios a los combustibles, eliminar los subsidios al diésel, porque se han venido eliminando progresivamente. Y por eso digo la coyuntura inmediata, porque en realidad lo que estamos viendo es la expresión acumulada de tensiones sociales que no se han resuelto desde el año 2019, o sea, cuando se firmó el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Van cuatro acuerdos, ¿sí? 4 acuerdos. En el primer acuerdo pidieron sacrificio a la población, eliminando subsidios, despidiendo gente del sector público, achicando el gasto. Se ha achicado el gasto un 4% del PIB. Es altísimo, ¿sí? O sea, imagínate eso en una economía, digamos, en Ecuador, que es un país chiquito, suena a 4.000 millones de dólares, pero en un país grande, muy grande, 4% del PIB es un ajuste que lo podrías realizar en unos 20 años. Acá se ajustó en apenas en menos de 5 años. Entonces, esto ha generado una crisis muy grande de migración, porque no hay empleo, de pobreza, porque sin ingresos la gente cae en la pobreza, y de inseguridad. Estamos atravesando una crisis de inseguridad inédita, yo creo que inédita para toda la región, y capaz que es uno de los casos más particulares en el mundo. ¿Por qué? Porque no solamente que estamos ahora en el ranking de países más violentos del planeta, sino que pasamos a estar así después de tener un periodo de 10 años donde éramos uno de los países más seguros de la región. Éramos más seguros que Argentina, que Chile. Éramos los más seguros después de Uruguay, ¿sí? Y de repente tenemos un país donde la tasa de mortalidad es del 40 por 100.000, ¿sí? Que es altísima, es el día más alta que Haití, ¿no? Solo los países que están en guerra nos pasan y, digamos, otros pocos países en el mundo un poco más peligrosos. Entonces, lo que sucedió es que se reactivan las metas que debe de cumplir el gobierno y en octubre tenía que eliminar el subsidio al diésel. ¿Por qué? Porque en octubre también le llegaban 600 millones de dólares. 600 millones de dólares, que es un desembolso del FMI, que necesitaba Noboa para que el país no caiga en iliquidez en un periodo preelectoral, porque estamos a punto, en noviembre estamos a punto de entrar a una consulta popular para decidir si es que el país va a permitir la entrada de bases militares extranjeras. Estados Unidos quiere poner una base militar en Galápagos, ¿no? Y nuestra constitución lo prohíbe, para preguntar si es que la población quiere flexibilizar los contratos laborales y para preguntar
si la población quiere ir a una asamblea constituyente, que va a ser la madre de todas las batallas. Porque tenemos una constitución, nuestra última constitución se elaboró en el año 2008 por elección, por plebiscito, fue aprobada y es una de las mejores constituciones en el mundo, ¿no? Es una constitución avanzadísima en derechos, que reconoce derechos a la naturaleza, por ejemplo, y que reconoce y que protege gran parte de nuestras áreas naturales, las protege de la explotación minera, de la explotación petrolera, porque los estándares para poder explotar son altos y requieren, por ejemplo, consulta previa, libre e informada, ¿sí? Y también protege al trabajo, al factor trabajo dentro de la economía. Todo esto lo quieren desmantelar y para eso piden una nueva constitución. Una nueva constitución implicaría un retorno a los años 90 de este país, o sea, un país sin normas ni reglas y súper desinstitucionalizado. Wow, mucho para hablar, nos diste un buen panorama. Ahí entonces estamos presenciando un proceso de restauración conservadora que se refleja en varios países y siempre parecieran los mismos mecanismos, ¿no? Y te pregunto por esto, el fondo asegura, justamente el Fondo Monetario asegura dinero a cambio de algunas medidas que suelen ser ajustes, suelen ser políticas de austeridad que tienen un costo altísimo político para los gobiernos que lo implementan, porque es esto, es, digamos, deteriorar el nivel de vida de la población y así todo los gobiernos alineados con la ultraderecha eligen hacerlos. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Hay una presión extra? ¿Están atados de manos? ¿Creen fervientemente en esto y no importa los costos políticos que le den? Lo pienso viéndolo en Noboa, lo veo en Milei, gobiernos que no les importa, aunque rueden sus propias cabezas en sentido metafórico, implementar a rajatablas lo que les pide el Fondo Monetario, lo que les pide el Tesoro de Estados Unidos, etc. ¿Por qué pasa esto? Bueno, lo que pasa es que, mira, en el año 2010 en Ecuador se realizó una auditoría de la deuda externa, ¿sí? Pocos países lo han hecho. Y en esa auditoría se descubrió quiénes eran los tenedores de la deuda, los tenedores de los bonos, los dueños de la deuda pública. Y adivinen quién. Primero, exfuncionarios del Ministerio de Finanzas, ¿no? O sea, emitían deuda con información privilegiada para luego especular. La banca nacional, por supuesto. Grupos económicos. La iglesia. La iglesia. Todos estos grupos eran parte, digamos, de la comunidad financiera que hacía parte de los acreedores de la deuda externa. Y pasa lo mismo también, yo creo, en el Fondo Monetario, ¿no? En el BID, en el FMI. Sucede que son comunidades que siempre están circulando. Por ejemplo, nuestro ministro de Finanzas, que reestructuró, que hizo la última reestructuración de deuda, así en términos muy desventajosos para el país en el año 2022, Pablo Campana, terminó su periodo como ministro de Finanzas y fue a trabajar, en cambio, en el BID, ¿no? Y así pasa. Entonces, yo creo que en realidad lo que sucede es que se recubre de principios o de teoría o de una forma de razonar, se recubre en realidad de intereses que tienen que ver con los ingresos, ¿no? Los ingresos, digamos, de estos sectores. Ahora, me olvidé de decirte algo antes sobre quiénes están participando en las manifestaciones. Si quieres, vamos allá ahorita. Sí, claro. Lo que vemos, ¿no es cierto? Ustedes deben de estar viendo en la televisión, algunos, es población indígena principalmente, ¿sí? Y uno se pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué es la población indígena la que siempre protagoniza en Ecuador las protestas? Y lo que pasa es que acá primero tenemos una presencia alta de población indígena. Las estadísticas dicen que solamente el 7%, pero en realidad tú ves comunas, ¿no? Que son indígenas mestizados, ¿no? O sea, han perdido la lengua nada más, la vestimenta, pero son poblaciones que están todavía vinculadas de alguna forma a la identidad popular que indudablemente pasa en este país por lo indio, ¿no?
pero también es la población más explotada y la población más empobrecida. A mí cuando vienen los funcionarios del ministerio a decirme, el otro día estuve con ellos en una reunión y me decían, pero es que son unos salvajes, o sea, ¿cómo protestan así? Yo les decía, hermano, atrévete a vivir con $4 al mes, ¿sí? Para que luego no me digas, para que luego me digas que no saldrías a explotar con ese nivel de indignación. Es población que vive con $4 al día, con $4, perdón, al mes. Viven en la indigencia. Si no fuera por los cultivos que tienen, que son pequeñísimas chacras que no alcanzan para producir para el comercio, tal vez esa gente estaría muerta de hambre o estaría en las calles, ¿no? Entonces, es un tema de violencia económica estructural, y es también un tema que pasa, en cambio, por la parte, no todo es, digamos, victimización, sino también son sujetos. Y ellos han logrado construir la organización más grande, más, yo creo que más fuerte de la región, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAI, ¿sí? Y la CONAI es una organización muy bien estructurada que recibe un mandato permanentemente que va desde la comunidad, que es el cabildo, que es chiquitito, a veces hay comunidades de 20 familias, ¿no? Y que sube a una unión de comunidades, después va a una federación, hay confederaciones, y luego se eligen, se llevan decisiones a la CONAI, y funciona, tiene una autoridad de abajo hacia arriba. Y yo creo que eso le ha dado esa fortaleza que le permite ser protagonista en las protestas. Contanos un poco entonces eso, a partir del protagonismo de las organizaciones indígenas, ¿cómo viene siendo esto de las protestas? Porque han marchado, también ha habido reacción del gobierno muy restrictiva, represiva, autoritaria, tratando de bloquear la entrada a Quito, ostentando convoys del ejército en algunas localidades. Ya hay denuncias de 3 personas fallecidas, lo denuncia la propia CONAIE. Contanos un poco esos pormenores. Sí, las protestas ya llevan 27 días, principalmente en el norte del país, en la parte de los pueblos y nacionalidades de la parte norte de la sierra. En la provincia de Imbabura es el epicentro, digamos, de las protestas, donde está la nacionalidad más grande del país, que son los otavaleños, y que han tenido que enfrentar una represión que no hemos visto jamás. O sea, han movilizado decenas de miles de militares, ¿no? Decenas de miles de militares, tanto en la provincia donde están el pueblo otavalo, como en Quito, ¿no? Quito está militarizado en este momento. Los parques donde tradicionalmente se reúnen las protestas están militarizadas y resguardadas por la policía. Hay una represión con denuncias de disparos al cuerpo a matar. Efectivamente, ya ahí se han confirmado 3 fallecidos, uno de ellos el día de ayer, y hay denuncias además de 16 personas desaparecidas, ¿no? Además hay 160 presos. Entre esos 160 presos existen 12 que no se sabe en qué cárcel están. Fueron trasladados a cárceles de la costa. El Ecuador está dividido en Amazonía, Sierra y Costa, ¿sí? Los indígenas que están protestando están en la sierra, en el centro del país. Y lo que dicen las leyes es que tienen que ir a las cárceles de la sierra o a las cárceles de sus pueblos, ¿no? Se los llevan a las cárceles de la costa, donde está el narco concentrado. Y trasladaron 12 personas, 12 indígenas, a cárceles de la costa, donde acaba de haber una masacre. Porque, para que sepa el público en general, aquí en Ecuador, como parte de la crisis de inseguridad, es que el Estado ha perdido el control de las cárceles. Y cada cierto tiempo hay matanzas con mutilados, con videos además, porque tienen acceso a internet. Entonces se filman las mutilaciones, los asesinatos, y eso, en medio de uno de esos desastres, se han perdido 2 indígenas otavaleños, ¿no? Que lo han hecho a propósito, lo han hecho para aterrorizar a la población. Y el último hecho es que el día martes hubo
un ataque especialmente fuerte contra los pueblos. Llevaron un convoy de militares hacia Otavalo, donde al mismo tiempo que estaban reprimiendo de manera muy dura, algo que no hemos visto jamás, o sea, bombas volando en medio de las montañas de los indígenas que parecen comarcas de hobbits, así lindas, ¿no? Están invadidas por los militares. Y en la noche, en el mismo día, ese mismo día, hacia la noche tarde, explota un carro bomba en Guayaquil. El Estado, a la media hora, a la hora de que sucedió este atentado terrorista, hace declaraciones diciendo explícitamente que es obra de los pueblos indígenas que están protestando. ¿Sí? Explícitamente, ¿no? Entonces es un nivel de irresponsabilidad altísimo. La CIDH se ha pronunciado, las Naciones Unidas se han pronunciado, Amnistía Internacional se han pronunciado, acusando al gobierno, ¿sí? Pero no, el problema es que lo que nos ha probado este último régimen de autoritarismo en el mundo, incluyendo a Gaza, es que pueden masacrar. Nosotros hemos visto a nuestra Gaza en Otavalo en estos días. Pueden masacrar de manera impune, ¿sí? Y en este momento los ánimos no sabemos cómo están porque estallan como hacia la tarde, pero el día de ayer supuestamente hubo un acuerdo entre el gobierno y el movimiento indígena, pero esta mañana el movimiento indígena ha desmentido y ha declarado que el paro continúa. Bien, buena esa aclaración porque claro, algunos medios han publicado que el paro se estaría levantando, pero no queda muy claro, digamos, al final hay ambigüedades porque entiendo que los movimientos indígenas están pidiendo cosas que no han sucedido y Noboa también insiste, y te pregunto sobre esto, insiste en decir que no va a dialogar, que va a ir hasta el final. Estamos como ante este tipo de gestión de los conflictos, ¿no? De profundizar, ir para adelante aunque sepa que esto genera mucha violencia y mucho sufrimiento, ¿no? Lo que pasa es que además Noboa sabe que la población el diésel es la gota que derramó el vaso. Están protestando por bajarse el modelo económico. Son 5 leyes económico urgentes. Esa es una figura que se utiliza en el Ecuador para enviar una ley económica que debe aprobarse en 30 días. Y son unas leyes muy grandes que además no son necesariamente, tienen 3 artículos económicos, pero en realidad lo que están haciendo es cambiando el régimen democrático, están desmantelando las garantías democráticas y de esa manera poder perseguir a personas. Lo último que pasó es que una ley de régimen económico urgente le dio el poder al Ejecutivo para intervenir cuentas bancarias sin una orden judicial. Entonces, justo antes de que empiece el paro, congelaron las cuentas bancarias de 70 personas, la mayoría de ellos indígenas, ¿sí? Y de 3 ONGs. Las congelaron sin ninguna orden judicial, sin ningún tipo de aviso, ¿no? Con la excusa de que el Ejecutivo sospecha que están recibiendo dinero ilícito para financiar el paro, ¿no? Claro. Ese es el nivel, digamos, de modelo que han construido, ¿no? En paralelo, y te pregunto para profundizar por el tema de la inseguridad, también las vinculaciones económicas que tiene esta crisis de inseguridad. Comentabas lo abrupto que es el contraste, ¿no? De ser un país de los más seguros de la región a niveles extremos de violencia y de inseguridad. También cómo juega ahí el crimen organizado, la entrada del narcotráfico, la gestión de los recursos naturales que también tienen que ver con el territorio donde los y las indígenas viven. ¿Cómo se relaciona también con lo económico esta crisis de inseguridad? A ver, mira, yo tengo una lectura bien compleja sobre el tema, no creo que hay una sola razón, pero te voy a decir algo que que no se suele debatir mucho, pero tiene que ver mucho con la firma de la paz en Colombia en el año 2016, cuando las FARC salieron de la selva. Sí, hubo una desorganización, un reordenamiento de las fuerzas del narco, lo que hizo que se pierdan los equilibrios, ¿no? Y lo que hizo que se expanda, o sea, en este momento se ha multiplicado por 10 los cultivos en Colombia. Entonces, hay una sobreoferta de cocaína, lo que ha hecho que se caigan los precios y las bandas han crecido además, o sea, crecen las bandas, crece el aparato, pero se caen los precios
Entonces tienes que montar una estructura y además hay un reordenamiento. En Ecuador, la banda que tenía la hegemonía era parte de los que transportan drogas hacia Sinaloa. Ahora, en cambio, se ha diversificado. Y lo que pasa es que estamos viviendo una guerra de bandas, ¿sí? Una guerra de bandas que además no está siendo controlada por el Estado porque el Estado lo desmantelaron con un programa de austeridad del Fondo Monetario Internacional. Entonces, de repente, tienes bandas que ya no utilizan al Ecuador como un corredor, que ha sido un corredor desde el inicio, desde el principio, contra eso luchaba el Estado, sino que lo empiezan a utilizar ya como un centro de acumulación. Y ese centro de acumulación ha hecho que tengamos ahora capos que se empiezan a convertir, empiezan a invertir y empiezan a borrar la frontera entre capital formal y capital informal. Es un poco ya, empiezan a hacer negocios, empiezan a entreverarse las cosas, empiezan a hacer negocios con los grupos económicos, ¿no? Es una cosa muy extraña, por ejemplo, que la mayor cantidad de droga decomisada la encuentran en buques que transportaban banano de empresas conocidas. Entre esas, la empresa del presidente de la República, Daniel Noboa, ¿no? Bonita Banana, ¿sí? Es la que más transporta droga. Entonces, la excusa que dan es, miren, o sea, lo que pasa es que nosotros empaquetamos el banano, pero se contamina en aduana, ¿sí? Pero no hay mayores investigaciones. Y además las cosas empiezan a sonar muy raras cuando empieza el gobierno a actuar como mafia, ¿no? Y cuando saca leyes, por ejemplo, saca una ley para poder controlar flujos financieros ilícitos, y uno dice, contra el lavado, ¿no? No, ¿qué lavado? En vez de lavado es una ley de flujos financieros ilícitos para controlar lo que les llega a las organizaciones no gubernamentales. Y con esas leyes que bloquearon las cuentas de los indígenas, ¿no? Indígenas que tuiteaban después, me bloquearon la cuenta, no sé por qué, sacaban un screen y era chistoso porque decía, hay bloqueado $150 tenía. Es de los míos, yo tengo esas cifras también. Es una cosa de verdad desconcertante, que da miedo, que se te hiela la sangre. Estamos viviendo algo inédito. Para prestar atención entonces a esta tormenta perfecta de cómo la desmantelación del Estado, la liberalización de los mercados empieza a ser terreno fértil para el crimen organizado, se genera crisis de violencia, digamos que es algo para prestar atención. Y en esa tormenta perfecta aparece, para profundizar un poco, esta intención, bueno, la cantidad de reformas que quiere implementar Noboa y la intención de la consulta popular hacia la instalación de bases extranjeras y hacia una constituyente. Contanos un poco cómo viene esto. ¿Ha habido unas idas y venidas con el Tribunal Constitucional? ¿Cómo está esa intención de Noboa? ¿Qué preguntas va a haber? ¿Cuándo va a ser? ¿Y qué hay detrás? Bueno, la Corte Constitucional en realidad es una institución que ha fallado casi todas las veces a favor del gobierno. Solamente ha declarado la inconstitucionalidad de una de las leyes, que es la de integridad pública, que es una ley que, bueno, fue importante porque es una ley que les estaba sirviendo para despedir trabajadores del sector público en miles, ¿no? Sin embargo, el 90% de las veces falla a favor del gobierno. Aprobó la Corte Constitucional las preguntas, entonces nos vamos a ir a elecciones, ya no hay vuelta atrás. Y en este momento, que se van a hacer, no me acuerdo en este momento exactamente la fecha, es hacia finales de noviembre. Y en este momento la campaña está por iniciar. Va a haber un sector, ya la CONAIE, el movimiento indígena, los sectores progresistas, el correísmo, ya han declarado que van a hacer campaña por el no. Y del otro lado tienes, en cambio, todo el bloque conservador, que es un bloque grande. La población ha estado muy polarizada, muy polarizada. Entonces es como más o menos un 50-50. Ahora, yo creo que las movilizaciones han movido el voto. Yo escucho a muchas personas y se nota y se ve en las encuestas que el desgaste de Noboa es importante,
porque en las movilizaciones Noboa ha mostrado un rostro muy represivo y porque además ha lanzado una serie de narrativas que se demostraron que eran falsas, ¿no? Y la población te cree una mentira una vez, 2 veces, 3 veces. O sea, en verdad creemos muchas veces, los latinoamericanos nos creemos muchas veces las mentiras, pero ya nos han mentido tanto que en este momento la credibilidad del presidente se está cayendo, está en picada. Yo tengo la esperanza de que esa consulta popular la ganen los sectores nacionales y populares. Bien, Pablo, agradeciendo tu tiempo, te pido sí que nos digas a qué cosas debemos prestarle atención de ahora en más para monitorear lo que pasa en Ecuador, esta crisis, el paro nacional, qué cosas son nucleares, hacia dónde vamos, digamos. Bueno, yo creo que lo primero es estar atentos a la población que está protestando, ¿sí? Yo he visto un ascenso de la protesta que no he visto en muchísimo tiempo, porque no solamente hay pequeños núcleos de estallidos que son autónomos, ¿no? Bueno, y la autonomía te da una impresión positiva, pero también es una muestra de la falta de conducción política, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la segunda cosa que hay que observar. ¿Qué es lo que van a hacer nuestros dirigentes? Nuestros dirigentes tanto del bloque histórico, ¿no? Que son los de la Revolución Ciudadana y la CONAIE. Hay un silencio que asusta. Imagino que es también porque están procesando la situación. No creo no estoy insinuando de que hay traición o algo por el estilo, sino simplemente un desconcierto, ¿no? Y la tercera cosa, la consulta popular. Hay que ver qué es lo que pasa con los resultados de la consulta popular. Bien, Pablo, gracias por tu tiempo y por la claridad. Seguiremos estos temas como siempre y me despido entonces también de nuestra audiencia. Sepan, como siempre, que pueden dejar su comentario, compartir este video, seguirnos en todas las redes de NTV Info y nos reencontramos la próxima.